Hola, mi nombre es Alejandro Martín Catoral y les voy a compartir un poco de mi conocimiento acerca de la electricidad en los equipos de protección eléctrica en las viviendas, también cálculos para la caída de tensión, tipos de cableados y qué implemento utilizar en cada caso. Como vemos aquí abajo, son equipos que ustedes normalmente conocen o ya han visto en sus viviendas o los tengan actualmente. Empecemos primero por esta parte. Seguramente mayor ustedes hayan conocido este equipo y ya saben que su nombre es una cuchilla eléctrica, ¿no? Bueno, este equipo funciona de la siguiente manera. Se destapa y acá dentro tiene como dos plomos. Y estos plomos se funcionarán, digamos, como una protección, entre comillas, cuando haya un cortocircuito y supere el amperaje de estos plomos, haciéndose que estos se derritan y haciendo que nuestro circuito deje de funcionar, o sea, protejan a nuestros equipos, entre comillas. Porque hoy en día sabemos, no solamente hoy sabemos, está por norma que ya no debemos utilizar este equipo. ¿Por qué? Porque este equipo no protege nuestro circuito eléctrico y tampoco nos protege a nosotros como personas. ¿De qué forma? De que normalmente estos plomos que utiliza este equipo van desde los 32 amperios en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra instalación consume 10 amperios y tiene un alcance de cortocircuito hasta los 15, hasta los 25 amperios, al tener este equipo una barra o sus plomos de 32 amperios, lo que va a hacer es que no se van a derretir. O sea, no nos va a proteger, haciendo que nuestra casa se siga electrocutando, siga habiendo un cortocircuito, haciendo que haya un incendio. Entonces, ¿para qué nos sirve este equipo hoy en día? Normalmente, estos equipos ya deberían estar sacados, deberían ser retirados de nuestras viviendas por, uno, no ser seguros. Dos, no proveer la seguridad de nuestras viviendas. Y tres, de que según norma ya no nos permiten, bueno, según los electricistas ya no debe estar permitidas estas instalaciones. Pero entonces, yo he visto, otros preguntarán, yo he visto que esto lo utilizan para otro tema, ya no de protección, sino como un switch, un interruptor. Bueno, aparte muy eso, esto sí es un switch, funciona como un switch, no funciona como otros equipos que sí te protegen, esto funciona como un switch. Entonces, normalmente estos los puedes encontrar en la utilización de duchas eléctricas. ¿Cómo así? Si nosotros sabemos que las duchas eléctricas consumen y requieren gran amperaje para que estos puedan funcionar. Entonces, sí nos vendría bien poder controlar esa corriente con este switch, con esta cuchilla. Sí, nos podría servir siempre y cuando nosotros poseamos una puesta a tierra en nuestro circuito para nuestra ducha eléctrica. Caso contrario, no les recomendaría utilizar esta cuchilla en una ducha eléctrica. Mayormente se utilizarían, bueno, actualmente actualizando las normas, utilicemos este equipo de aquí, que es un equipo empleado para ducha eléctrica, es lo mismo, solamente que este equipo sí está hecho para utilizarse en duchas eléctricas, también como este, no hay problema, o sea, podemos darle otra función a ducha eléctrica, sí, pero su aislante y lo sobreexpuesto que está, más lo que tú no vas a contar seguramente con una puesta a tierra, no te conviene. Entonces, este te sirve como una alternativa, ciertamente sí y no. Entonces dirán, ¿por qué? Si bien este equipo posee un mejor aislamiento de electricidad eléctrica, posee unos plomos menores o iguales a 32 amperios que nos sirve para la instalación eléctrica de nuestra ducha eléctrica, también requiere de una puesta a tierra. ¿Para qué? Bueno, una puesta a tierra nos sirve para descargar las descargas que tengamos en nuestro circuito. Una descarga, pueden ser descargas parásitas que se almacenan, o puede ser una corriente de fuga.
Todas estas corrientes irían a tierra, protegiendo a nosotros. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la diferencia es que esta es más segura que esta. Esta está hecha de un plástico común y corriente, conectadas a un switch, sin aislamiento. ¿Qué podemos ver aquí en este caso? Los metales que este tiene. No sé si ustedes también se habrán dado cuenta que al bajar esta cuchilla escuchan como un chispido, un chasquido, o si lo han destapado y hacen este movimiento van a ver que este equipo hace un chispazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es peligroso? Sí, es peligroso. Caso contrario pasa aquí. En este caso, este equipo posee un aislamiento cerámico, un plástico ABS y un plomo que está recubierto en su interior, que lo hace más seguro. No obstante, ambos requieren un sistema de puesta a tierra para poder trabajar de la mejor manera. En conclusión, tú no puedes utilizar esto como un medio de seguridad para tu sistema eléctrico. Esto no protege a tu sistema eléctrico, no te protege a ti. ¿Para qué sirve? Para controlar equipos de mayor amperaje, para poder accionarlos. Desventajas y ventajas de ambos. Esto lo puedes encontrar más barato. ¿Es recomendable? No. ¿Es económico? Sí. Ya depende de cada uno. Ventajas. ¿Más seguro? Sí. ¿Económico? No. Pues... ¿te protege más de lo normal que el de acá? Sí. Pero en economía, no. Esto suele costar como 150 hasta 200 soles te puede llegar a costar este equipo de aquí. Y estos equipos entre los 50, 20 soles más o menos. No estoy seguro. Pero este es más caro que este. Ahora, en conclusión, este no te protege ni a ti ni a tu circuito eléctrico. Solamente lo puedes utilizar como un switch, como un interruptor de grandes amperajes. Al igual que el de aquí, este no te protege ni a ti ni a tu circuito eléctrico. Solamente controlas de manera física o manual corrientes de gran tamaño. Ahora, tenemos estos dos equipos de aquí. Primero hablemos de este equipo. Un minuto, vamos a acomodarlo. Este tiene que ir aquí. Este aquí. Ajá. Primero hablamos de este de aquí. Este es un interruptor termomagnético. ¿Qué es un interruptor termomagnético? ¿O qué hace? Este interruptor termomagnético sí te va a proteger. ¿Me va a proteger a mí? No. ¿Te va a proteger a tus cables? Sí. Como vemos aquí, tiene una corriente de 32 amperios. C32. ¿Eso qué quiere decir? Que es de clase C y trabaja hasta 32 amperios. Entonces, si tu casa, digamos, que tiene 25 amperios de consumo y en cortocircuito supera los 32 amperios, digamos 33 amperios, este equipo lo que va a hacer es que automáticamente va a saltar, protegiendo así tu instalación eléctrica. ¿Me va a proteger a mí? No. Este equipo no te protege a ti, protege a tu instalación eléctrica de manera autónoma. Para ello tienes que saber el consumo de corriente de tus equipos y la corriente de cortocircuito que podrían dar a reflejar en este equipo. Entonces, este equipo sí te protege a tu instalación eléctrica de manera automática. Y esta no. Ahora, así. ¿Pero solamente existe este equipo? No. En este caso es un interruptor termomagnético de dos polos, línea y neutro. Aquí podemos ver el mismo equipo, pero de 3 polos y de un polo. Oye, ¿y el de 3 polos cómo funciona? Tienen el mismo funcionamiento. Todos te van a funcionar funcionan para que protejan tu circuito eléctrico. Solamente eso, te van a proteger tu circuito eléctrico.
Estos son de 3 polos. RST o línea 1, línea 2, línea 3. Y aquí de un solo polo, que es pasa línea. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de estos equipos? La ventaja. Estos equipos te van a proteger tu circuito eléctrico de manera autónoma ante un cortocircuito que supere su clasificación, en este caso 32. Desventajas. Estos equipos llegan a costar un poquito más. Estos equipos van a depender su precio de cuánto amperaje soporta. Entre más alto el amperaje que pueden soportar, más barato va a ser. Entre menos amperaje que soportan, son más caros. ¿Cómo es esto posible? Digamos que tu vivienda en tu casa consumas 10 amperios. ¿Estos equipos venden 10 amperios? Sí, sí venden 10 amperios. Pero no puedes comprar un equipo de estos de 10 amperios sabiendo que tu casa ya consume esos 10 amperios. Tienes que comprar la siguiente, que es de 15 amperios. Ya, si tu casa es de 15 amperios, si tu casa consume 10 amperios y tienes una llave de 15 amperios, si tu casa tiene un cortocircuito de 15 o 16, el equipo que sea de 15 va a saltar. Ahora, ponte que tu casa funcione, solo consuma 6 amperios. De tus 6 amperios, tienes un cortocircuito hasta 10 amperios. Bien, aún te sirve, no hay problema. Si consigues un termomagnético de 10 amperios. De 6 a 10, tienes un rango de 4 amperios de cortocircuito. Bien. Ponte que tu vivienda consuma solamente 2 amperios. No, ¿vas a poner un llave termomagnético de 10? Sí, pero tienes un rango mayor de 2 amperios o de 3 amperios hasta 10 amperios. Una diferencia de cortocircuito de 8 amperios, el cual me imagino que tu casa no va a poder llegar a ese amperaje de corto, haciendo que tu circuito se recaliente o se queme algunos cableados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar un termomagnético de 6 amperios. Así tu rango de 2 a 6 va a ser de 4, teniendo una referencia de que tu circuito, de que tu termomagnético sí va a funcionar. Entonces, ¿es comerciable un interruptor de 6 amperios? No. Comerciales de este equipo son de 10 amperios en adelante. Entonces, esa es una desventaja de los equipos, que solo tienen protección a partir de 10 amperios en adelante. O sea, existen termomagnéticos de 10 amperios, de 15, 32, y así sucesivamente. Si tú tienes una carga, si tú tienes una carga de consumo de 1 amperio y tu cortocircuito solo llega hasta 6, este equipo, digamos que sea de 10 amperios, no te lo va a proteger. Es una desventaja. Igual de manera pasa con estos dos equipos, que son lo mismo. Requieren tener un cálculo de tu corriente, de tu consumo de tu casa para poder saber qué equipo termomagnético utilizar, de cuánto su característica de utilizar. Pero, en resumen, estos equipos te protegen solamente tu instalación eléctrica en su rango de protección. Ahora, tenemos este equipito. Este es un interruptor diferencial. ¿Cómo podemos diferenciarlo entre estos dos? Simple. Este posee un interruptor un pulsador en su interruptor. Este no. ¿Para qué sirve este interruptor? Bueno, este interruptor simula un cortocircuito. Una pequeña corriente que hace que nuestra bobina que tiene este equipo, así, ambos equipos poseen una bobina, por si acaso, que hacen que en un cortocircuito sean accionados y salten ambos equipos. Pero ya, no los enredo con este equipo. Este equipo posee esa bobina que, al ser testeada con este pulsador, hace que automáticamente salte este interruptor con este pulsador. Oye, ¿este equipo protege mis cables? No. ¿Me protege a mí? Sí. Este cable sí protege a la persona en el rango de los
30 miliamperios en un lapsus corto de tiempo de los milisegundos. Entonces, este cableado sí me protege a mí, ¿sí? Este cableado te va a proteger a ti, solamente a ti. Tu cableado no. Entonces, este cableado, al igual que este, tiene un rango. Normalmente, al momento de comprar o saber cuánto consume tu casa, digamos que consume sus 5 amperios, 3 amperios, 20 amperios, 25 amperios, lo que tú quieras. En el ejemplo que consuman 15 amperios, normalmente compran interruptores del mismo amperaje, ¿no? Mi casa consume 15 amperios, ya. Interruptores de 20 amperios, un diferencial de 20 amperios y un termomagnético de 20 amperios, solucionado. Pero no. Tienes que conocer tus equipos, el tiempo de cortocircuito de este equipo y el tiempo de cortocircuito en milisegundos de este equipo. También tenemos que ver de qué clases son. Esta es clase C. En el diferencial también hay clases. Puede ver B, C y A. Tienes que tener en cuenta estos y también saber su gráfico de cortocircuito de ambos. Pero esto es un poco ya más profundo para poder saber esto. En términos ya más simples, porque esto es una vivienda, no vas a tener problemas si escoges ambos. Pero si es para una instalación más especializada, en una subestación, digamos, para controlar las celdas, sí requieren estas especificaciones. Porque normalmente si normalmente uno no calcula bien o no escoge bien estos equipos, en el área de subestación estoy hablando en caso hipotético, lo que va a pasar es que primeramente el que va a saltar va a ser este y este se va a quedar al aire, haciendo que esto como si no estuviera actuando. Pero este no es el caso, no los voy a enredar más de ese tema porque solo estamos hablando acá de viviendas. Y cuando hablamos de vivienda, da igual si estos dos son del mismo amperaje. Normalmente tienen que ser del mismo amperaje. Entonces, este equipo te protege a ti a razón de los 30 miliamperios, al igual que estos equipos de aquí. Estos son de 2 polos, este es un diferencial de 4 polos. Oye, ¿cómo de 4 polos? Claro, R, S, T y neutro. ¿Eso quiere decir que el neutro en trifásico en un diferencial se emplea? Sí. Hay que recalcar que el neutro, aunque no parezca, o otros digan que en el neutro no fluye la electricidad, sí fluye en ciertos equipos, y más en el tipo de conexión que en unas empresas, en otras viviendas estén conectadas, porque normalmente el neutro lo mandan en unas empresas a tierra. En este caso, si un diferencial en trifásica sí o sí debe tener 4 polos para que pueda cortar la línea no solamente en las 3 fases sino en el neutro también. Y también existen diferenciales de un polo. Estos sí son difíciles de conseguir, no son muy comerciales. El diferencial de un polo no es muy comercial. Trifásico de 4 polos diferencial sí es comercial. Diferencial a partir de los 25 amperios sí es comercial. Interruptores termomagnéticos de un polo muy comercial a partir de los 10 amperios. Estos son a partir de los 10 amperios y estos a partir de los 20 amperios. Ahora, resumiendo todo esto, ya conocimos la cuchilla. No nos protege ni a nosotros ni a nuestro circuito, solamente es un switch. Funciona como un switch, siempre funciona como un switch. Y si de protección se habla, solamente protegería en el caso de que haya una corriente que sobrepase lo que pueda soportar su plomo. En conclusión, solamente funcionan como un switch. Este es más recomendable pero más costoso, y este es un switch utilizado en duchas eléctricas, pero ambos requieren, y es más económico, pero ambos requieren una puesta a tierra. Igual que todos estos, requieren una puesta a tierra.
El interruptor electromagnético protege solamente a tus instalaciones. Existen bipolares, tripolares y unipolares. Diferenciales que te protegen a tu persona, o sea, a ti. Posee un pulsador de testeo en caso de una corriente de fuga. Hay bipolares de 4 polos y unipolares. ¿Cuáles son mayormente comerciales? 10 amperios, 20, 25 amperios. Estos a partir de los 32 amperios, pero como dije, estos no son recomendables a no ser que ustedes requieran de una instalación de una ducha eléctrica para poder emplearlos. Bueno, este es mi conocimiento solamente en llaves, interruptores y switches de una vivienda. Ahora les voy a pasar a enseñar sobre las normas de qué colores se utilizan en las instalaciones eléctricas, el porcentaje de caída de tensión y cómo podemos calcular un ejercicio simple para el empleo de uno de estos equipos. Como bonus de los equipos anteriormente mencionados, aquí tenemos dos de ellos. Como les había dicho, este es funciona como un switch, que es un interruptor, que como vemos, a comparación de una cuchilla, posee un plástico de aislamiento ABS con su aislamiento cerámico, que está encapsulado y sus fusibles se encuentran aquí adentro, dándonos así la seguridad que nosotros podamos tener, teniendo en cuenta que esto solo funciona como un switch, como vemos aquí. Un switch no te va a proteger ni nada de eso, solamente vas a poder manipular corrientes no mayores a 32 amperios. Y aquí tenemos el equipo que tampoco nos va a proteger, pero sí nos va a proteger nuestros circuitos eléctricos. Como vemos aquí, tenemos la entrada de la línea y la entrada del neutro. También sus salidas, salida de la línea y salida del neutro. Vemos su circuito, su esquema normalizado. La tensión y el cortocircuito que van a cortar, en la cual van a trabajar. Tenemos C32, que es un termomagnético de 32 amperios, o sea, nos va a aguantar hasta 32 amperios. Si supera 32 amperios, esto lo que va a hacer es hacer esto automáticamente. Y si supera una tensión de 415 voltios, y actuaría de la misma manera. Aquí tenemos su código normalizado, la IEC, y la corriente de 6000 amperios en su curva característica de funcionamiento en base al tiempo, que también debemos tener en cuenta. Como vemos, es un interruptor de conexión riel. Acá tienes para que se conecte en riel. Son de fácil instalación. Son de 2 polos, 32 amperios, de la marca Rocky. Son chinitos, pero cumplen su función. Recordad siempre, cuando esto esté acá arriba, o sea, mira, ahí está abajo, ahí está arriba, significa que la tensión está fluyendo. O sea, tú mides tu multímetro por aquí y aquí, acá hay tensión y acá hay tensión. Si esto está abajo, quiere decir que aquí no hay tensión, pero acá sí va a haber tensión todavía. Tener eso en cuenta. Además que acá, en este caso de este equipo, nos indica que está verde porque podemos manipular estas partes de acá abajo o modificar el circuito que esté aguas abajo de nuestro interruptor termomagnético. Y si está para arriba nos indica que no, indicando que está en rojo, que no podemos meter la mano en esta área ni modificar, pero sí podemos hacer lecturas, mediciones. Bueno, sería como un bonus para que puedan ver
cómo es que es el equipo. Esto te va a proteger tu circuito eléctrico. A ti no, solo tu circuito eléctrico. Y esto ni te va a proteger tu circuito eléctrico ni te va a proteger a ti. Es un switch en el cual vas a poder controlar de manera manual grandes cantidades de corriente. Y por curiosidad, ustedes dirán, ¿y cuál de los dos cuesta más barato? ¿O cuál cuesta más que el otro? A ver, al ser de 32 amperios te pueden costar 38, 29 soles. 50 y... no, 180, 200 soles. Oye, pero ¿por qué? Si ambos, ustedes dirán, también es de 32 amperios y este es de 32 amperios. ¿Por qué este es más caro que este? ¿Por qué este funciona como switch y es más caro que este? ¿Por qué al no ser automático, no proteger ni a mí ni a mi circuito, es más caro que este? Este es más caro que este. ¿Por qué? No hay sentido. No. En primer lugar, si bien este es más caro que este, a pesar que este es automático y protege tu circuito, este tiene un número de protección de saltos de tu circuito. Digamos que en tu caso se haya activado 25 veces. 1, 2, 3. Este tiene un número determinado. No es que siempre te va a estar ahí de tu disposición. Creo que a partir de los 100 disparos que tenga, esto ya deben ser cambiados. Este no. Porque esto, como te he dicho, es como un switch. Puedes utilizar a la vez que quieras. Bla, 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 hasta que se te gaste ese resorte que tiene en el interruptor. Pero esto está hecho como switch. Tú puedes encenderlo, apagarlo, cuando tú se te dé la regala gana de encenderlo y apagar hartas veces. Porque esa es su función, es un switch. No. Tú haces esto diariamente, lo malogras, gastas su número de saltos que debería ser automáticamente. Por eso este es más caro que este. Porque aquí controlas de manera manual, sin problemas. Porque este no te va a proteger ni a ti, ni a tu circuito, nada. Pero puedes controlar la corriente, que este equipo va a estar debajo de una carga. Sí lo puedes controlar. Puedes controlar tu ducha eléctrica, puedes controlar un microondas, si es que tú quieres. No hay problema. Pero no te va a proteger ni a ti ni a tu circuito. Pero sí vas a poder controlar esa corriente cuantas veces tú quieras. Este también te va a proteger. Bueno, este sí te protege tu circuito eléctrico, no a ti, a tu circuito eléctrico. Pero solo tiene un número de disparos. Esto que escuchas es un disparo. Y tiene un número determinado. De 100, no me acuerdo. O de 100 o de 500, no me acuerdo, no estoy seguro. Eso depende de cada marca. Por eso, si tú consigues esto para hacerlo funcionar como interruptor así, estás mal. Y esto es un equipo automático. Tienes que dejarlo que trabaje automáticamente. Cuando se requiere, cuando hay una corriente subexpuesta y esto. Ahí sí te va a funcionar. Esto no. Pero sí te va a servir para poder controlar esas cargas de manera manual, sin un límite que tengas o hasta que se gaste ese resorte. Solo un número determinado. Por eso es la razón que cuesta más que este equipo. Además que emplea un aislamiento más especial, cerámico y un plástico ABS. No. Este es un plástico también de ABS, pero solamente funciona el corto interiormente. O sea, sus bobinas que posee esto interiormente solamente va a hacer que se desenclave o se desconecte interiormente aquí adentro. Y nada más. Así es como funcionan estos dos equipos en diferencia de precios. ¿Cuál te recomendaría usar? Instalación eléctrica, switch para controlar equipos de
de demasiada corriente. Para circuitos simples de una vivienda en sí, sí. Para cargas especiales. Y eso es todo, como experiencia que tengo con estos equipos. Bueno, pasemos al siguiente tema. Una vez entendido el tema anterior sobre los equipos de protección en las viviendas, les voy a enseñar qué tipo de colores son normalizados utilizar en una instalación eléctrica, según el Código Nacional de Electricidad de nuestro país, que es Perú. Como vemos en la sección 030 de la página 10 de 11, código de referencia 030-036, nos habla que en nuestros circuitos monofásicos debemos de tener en cuenta la utilización de dos colores en nuestros conductores: el color negro y el color blanco, como también puede ser negro, el negro y el rojo. Comúnmente utilizamos el negro y el blanco, porque el negro y el rojo, según la norma, nos indica que son utilizados para corriente continua. En nuestro caso, estamos hablando de viviendas, utilizamos corriente alterna o tensión alterna, en el cual vamos a utilizar los colores según norma negro y blanco. Ahora, para circuitos trifásicos tenemos que utilizar los colores rojo, negro y azul para las tres fases: fase 1, fase 2, fase 3, R, S, T. Pero si contamos con un circuito más, o sea, un cableado más en nuestro circuito trifásico, tenemos que colocar un conductor blanco o gris. En el caso, según norma, que en el requerimiento ante una instalación trifásica no cuenten con estos colores, se recomienda encintar los extremos finales iniciales de un cableado. ¿De qué forma? De que si un cableado, en este caso, digamos, no tengamos estos tres colores, tengamos un color amarillo, debemos de encintarlo la parte inicial de color negro en el caso de requerir la fase 2 o la fase B, y en su final para poder así normalizar en cierto modo que este cableado es la fase número 2. Entonces, ¿para qué es importante el uso normalizado de colores? Simple. El uso normalizado de colores nos facilitan a los electricistas cómo podemos hacer nuestras instalaciones eléctricas. Como bien sabemos, en los circuitos monofásicos sabemos que en la línea es por donde corre la tensión y la corriente y retorna por el neutro. Si nosotros tenemos en cuenta que nuestra línea es el color negro, y el retorno es el color blanco, podemos saber con seguridad que para poder colocar en una instalación eléctrica, en el caso, un ejemplo, digamos, la instalación de un foco, muchos sabemos que la línea no debemos pasarlo directamente a un extremo del foco, ¿no? Sino tiene que pasar por el switch, que es el interruptor, para así cortar la energía desde ese punto. Porque si nosotros no hacemos o no diferenciamos la línea del neutro y mandamos la línea directamente al socket del foco, lo que va a hacer es que al apagar el interruptor estaría desconectando el neutro, más no la línea, y
como electricistas que somos, sabemos que la corriente se mueve por la línea. Tú seguro pensarás que ya apagaste el interruptor sabiendo que la línea está en el socket, haciendo que en un mal intento de cambiar un foco, tú de casualidad introduzcas tu dedo o una herramienta en el socket, haciendo que hagas tierra con tu cuerpo al suelo, realizándote a ti una descarga, haciendo que te veas implicado en un accidente. ¿Por qué? Porque no supiste diferenciar cuál fue tu línea y cuál fue tu neutro de acuerdo al color normalizado. Así que hay que tener en cuenta, si vas a hacer una instalación de una simple instalación de un foco, debes mandar siempre la línea al interruptor, no al socket. Y el neutro sí lo debes mandar al socket, porque si bien el neutro posee, aunque no lo creas, sí por él sí circula tensión, pero una tensión no tan mortal como la tensión 220 que circula por la línea. De igual manera, en circuitos trifásicos, siempre hay que tener cuenta más en el circuito trifásico. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, un motor va a depender del orden que esté conectado, las tres fases. Porque si no hay un orden, el motor no puede funcionar de la mejor manera. O sea, no va a girar de manera horaria, sino antihoraria, haciendo así que se desfasen sus líneas. Por eso es muy recomendable diferenciar sus colores de acuerdo a la norma, para que sus cargas funcionen de la mejor forma. Bueno, esta sería la parte de explicación de las líneas normalizadas según el Código Nacional de Electricidad de nuestro país, que es el Perú. Resumiendo, hay que tener en cuenta que en circuitos monofásicos debemos entender que nuestra línea es el color negro y nuestro neutro es el color blanco. De que línea debe pasar por el interruptor y del interruptor recién al socket y el neutro directo al socket. La línea nunca debe ir directo al socket, siempre tiene que haber una interferencia de un interruptor. En trifásicos tienen que estar ordenado para que así sus cargas funcionen de manera eficiente y de manera correcta, evitando así problemas de giro en los motores o otros equipos conectados en su sistema. Si en un circuito eléctrico trifásico no poseemos estos tres colores, debemos de incintarlo tanto en sus entradas como en salidas de los cableados, para así poder saber qué color es cada fase. Bien, ahora para darles una explicación cómo es que se calcula qué termomagnético utilizar, bajo qué condiciones y cómo se deberían conectar estos equipos, les voy a presentar un ejemplo a continuación. Por ejemplo, en una vivienda todos tenemos televisores, o cuentan al menos con esos televisores, lavadoras, licuadoras, microondas, refrigeradoras y luminarias. En este caso, como ejemplo, tenemos que una vivienda tiene 4 televisores, una lavadora, una licuadora, 2 microondas, una refri, 5 focos y un ventilador. Lo que tenemos que saber desde el inicio es saber cuánto consumen estos equipos. Por ejemplo, una persona midió todos estos equipos y anotó lo siguiente. Es una televisión de un cuarto, vio su placa de características que consume 150 watts. Otro televisor anotó y vio que consume 100, otro igual 100 y otro que consume 240. Fue al área de lavandería y tomó datos de placa de su lavadora y vio que consume 500 watts. Igual con su licuadora, fue a la cocina y midió y anotó que consume 150 watts. Aprovechó y midió también su refrigerador y sus 2 microondas. Microondas
que ambas medían lo mismo que 5000 watts y su refrigerador que consumía 2000 watts. Vio que contaba con luminarias de 100 watts cada uno y tenía 5 focos, uno para su cuarto, uno de su cocina, otro de su patio y los restantes en otros lugares de su cuarto, y en su estudio poseía un ventilador de 100 watts. Teniendo ahora en cuenta todo el consumo de sus equipos de su vivienda, pasó a notar lo siguiente: contó y sumó las potencias totales de sus equipos. En sus 5 focos le salió 500 watts de consumo de los 5 focos. En las televisiones, en sus 4 que diga, 590 watts. Su lavadora 500, su licuadora 150, su refrigeradora 2000, sus 2 microondas que en total dan de 10.000 watts y un ventilador de 100. Para calcular la corriente que cada uno de estos equipos consume, podemos utilizar la siguiente fórmula, que es corriente es igual potencia sobre la tensión multiplicado por su factor de potencia. En este caso, para poder calcular nuestro interruptor termomagnético, vamos a darle como factor de potencia un 1. Es como que siempre van a estar conectados estos equipos. Esto es para darle un mayor rango para poder seleccionar nuestro interruptor termomagnético. Bueno, para poder ver esto vamos a tener que agrupar estos equipos según norma, porque según norma tanto luminarias como tomacorrientes tienen que ser circuitos separados, al igual que cargas especiales. Entonces, luminarias entendemos que son los focos, luces LED, incandescentes, etcétera, etcétera. Todo que tenga que ver con luminarias. En este caso, vamos con luminarias. Vemos que tiene 5 focos. Aplicamos la fórmula. Corriente igual a potencia, que es el total, sumando las potencias de 5 focos nos da 500. Dividido entre la tensión, que es 220, multiplicado por nuestro factor de potencia, que va a ser 1. Dándonos como resultado 2.27 amperios. Perfecto. Lo redondeamos a 3 amperios. Ops, pero anteriormente hemos dicho que no existe termomagnético y un interruptor termomagnético menor a esta cantidad. O sea, entonces, ¿me veo obligado a conseguir un interruptor de 10 amperios? Sí, pues conseguir un interruptor de 10 amperios para que solventes esto, sí. Porque más adelante quizás puedas colocar más incandescentes en tu vivienda, o no sé. Pero te estás viendo obligado a utilizar un interruptor termomagnético de 10 amperios. No tienes de otra. A menos que consigas otro que son especiales, que son de 6 amperios, pero no son muy comerciales. Entonces déjamelo ahí. En luminarias nos salió 3 amperios, pero necesitamos un interruptor termomagnético de 10 amperios. Perfecto. Eso sería en un tramo de luminarias. En el tramo de solo toma corrientes, tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que sumar nuestros 500 watts de nuestra lavadora, nuestros 150 de nuestra licuadora, nuestros 2000 de nuestra refrigerador, nuestros 590 de nuestros televisores y nuestros 100 de nuestro ventilador. Oye, ¿y por qué no estás tomando aquí en cuenta el microondas si también se toma corriente? Buena pregunta. Lo cual yo te voy a responder. Los microondas, duchas eléctricas que superen los 5000 o 3000 en adelante en watts son consideradas cargas especiales. ¿Por qué? Porque tienden a consumir más electricidad de lo que deben. Y muy aparte requieren una instalación no solamente eléctrica en cableado, sino un equipos especiales para cada caso. Porque estas utilizan mayor corriente, el cual requiere un cableado diferente para que puedan soportar esta corriente. Y al consumir una cierta cantidad de potencia que equivale a una corriente alta, al sufrir un cortocircuito, estos tienden a elevarse demasiado y no podemos juntar una carga especial como es el microondas con los demás equipos.
Por eso no lo estamos tomando en toma corriente, sino que el microondas lo vamos a mandar a una carga especial, como si fuera una carga especial. Teniendo esto en claro, vamos a continuar. Que en el cálculo de nuestro interruptor termomagnético para solamente toma corrientes en cargas simples, nos ha salido 15.18 amperios, dándole un factor de potencia de 1, indicando que siempre van a estar funcionando para poder calcular nuestro termomagnético. Tenemos dos opciones en este caso. Vamos a utilizar un interruptor de 15 amperios de acuerdo a nuestro cálculo, o podemos utilizar un interruptor de 20 amperios. Oye, ¿y por qué estás utilizando el factor de potencia 1 en todos estos cálculos? Porque tenemos que tener en cuenta que estos equipos estamos dándole un 1 para indicar que estos equipos están funcionando al mismo tiempo, para así poder ver el límite de corriente que pueden dar si estos equipos están conectados al mismo tiempo. Es cuando nos ha dado 15.18 amperios. Pero normalmente estos equipos, como vemos en caja 5 televisores, todos los focos, sabemos que los focos los prendemos. Bueno, sabemos que el refrigerador está siempre conectado. Siempre va a ser uno. Los televisores, uno va a estar conectado, otro quizás no, otro quizás sí. La lavadora una tres veces por semana. La licuadora una vez al día por un periodo corto. Eso nos quiere indicar que nuestra corriente puede ser 15 amperios, pero estando conectados todos al mismo tiempo. Y como sabemos que eso no va a pasar, podemos utilizar tranquilamente un termomagnético de 15 amperios. Pero lo más recomendable es utilizar el siguiente, que es de 20 amperios. ¿Por qué? Porque mayormente en este caso hemos visto que tiene unas ciertas cargas. Unas van a estar conectadas continuamente, otras no, otras paulatinamente y así sucesivamente. Pero digamos que más adelante tú quieras, no sé, instalar otro microondas. Bueno, ese sería en el caso de cargas especiales. Perdón. Digamos que tú quieras instalar otro televisor, que es un televisor que consuma más. O que es comprarte otra lavadora, o más licuadoras, o un ventilador, el cual tu termomagnético tendrías que cambiarlo. Por eso es recomendable utilizar el siguiente, que es de 20 amperios. Ahora, para la carga especial que hemos dicho que entran microondas, entran duchas eléctricas o freezers que consumen demasiada potencia y corriente, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Son cargas individuales, o sea, todo un circuito, todo un termomagnético solamente para esta carga. Entonces aplicamos igual la misma fórmula: potencia entre voltaje por el factor de potencia. De igual forma le vamos a dar un factor 1 para indicar que siempre está en funcionamiento. Entonces ha salido 45.45 amperios. Aquí sí debemos utilizar la siguiente. ¿Por qué no hay un interruptor diferencial de 45? Utilizamos el de 50. Entonces recapitulemos. Para cargas especiales se usa un interruptor diferencial solamente para esas cargas, al igual que para las cargas solamente luminarias y para las cargas que se van a utilizar cargas simples como los electrodomésticos, que no tengan que ver con las cargas especiales. Ya les he dicho que las cargas especiales son microondas, duchas eléctricas, freezers, entre otros equipos que consuman demasiada potencia. ¿Por qué? Porque estos equipos tienden a consumir más corriente de lo que deben, además que requieren un cableado diferente a las que tienen estos circuitos. ¿Por qué? Digamos que el cableado para estos televisores sea 14 AWG, que soporte más 25 amperios, y que tú lo quieras conectar a un microondas que consume aproximadamente 50 amperios, estando los dos funcionando al mismo tiempo, claro. No, o sea, te va a tostar tus cables. Por eso tienen que ir en un sistema muy aparte. Tú no puedes conectar a la misma red
tus microondas a un televisor, a un refrigerador, o mucho menos a una luz, a las luminarias, porque lo que va a hacer es dañar tu cableado. Pero eso más adelante les explicaré cómo debemos calcular el cableado para cada carga, sea simples o sean especiales, porque es muy importante eso. Porque si tú conectas una carga especial en la red de cargas simples, lo que vas a hacer es vas a dañar el cable de tus cargas simples. Vas a hacer que se malogren al tener una corriente de lo que ellos no pueden soportar, los vas a quemar. No sé si a ti te habrá pasado que tú conectes un microondas, digamos, a la red eléctrica de una luminaria y este foco empieza a parpadear. En el caso de los LEDs, en el caso de los focos incandescentes, estos tienden a atenuarse. ¿Por qué? Porque se están viéndose afectados por la sobrecorriente que estos están consumiendo. Ya. Teniendo esto en cuenta, hemos calculado que las tomacorrientes van a utilizar un termomagnético de 15 amperios. Las luminarias, según lo calculado, van a utilizar un termomagnético de 10 amperios porque no existe un termomagnético de este amperaje. Y las cargas especiales van a ser un termomagnético de 50 amperios. 50, 10 y 15. Perfecto. Aquí tenemos ya nuestras cargas repartidas. Tenemos nuestras tomacorrientes, que están en nuestra refrigeradora, lavadora, licuadora, televisor y ventilador, que todo esto consume 15 amperios. Perfecto. Luego hemos dicho de luminarias. En focos nos ha salido 2.27 amperios, pero al no existir un termomagnético semejante a este resultado, optamos por uno de 10 amperios. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo obligados a utilizarlos. De igual manera, posiblemente en un futuro quizás cambiemos de luminarias a unas más potentes y no sea más factible utilizarlo. Nunca juntar cargas de tomacorrientes con luminarias y cargas especiales. Ojo, nunca se juntan. Se instalan de manera independiente. Ahora, las cargas especiales, las dos microondas nos dieron 10.000 watts, que en amperios son 45.45. Al no existir un termomagnético de 45 o 46, optamos por la siguiente categoría, que es de 50 amperios. Ahora, tenemos nuestros tres termomagnéticos ya calculados con su amperaje respectivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Es puentearlo. Ahora, según norma, no podemos puentear más de 2 cableados por termomagnético. En este caso, o sea, más de 3, perdón. Porque en este caso hemos puenteado solamente acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hemos puenteado 2 veces en el mismo tramo de cada bornera de entrada de nuestro interruptor termomagnético. Más de 2 no está permitido. Normalmente en las instalaciones más convenientes utilizan regletas de conexión, pero en este caso solo se puentea con cableados para que estos equipos reciban la misma tensión de nuestro interruptor general. Este es nuestro interruptor termomagnético general. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula sumando las corrientes totales de todos nuestros circuitos. ¿Cómo así? Sumamos nuestros 15 amperios, nuestros 2.27 amperios y nuestros 45.45 amperios. Y nos da un aproximado de 62 amperios. Y lo rendemos a nuestros 63 amperios. ¿Para qué nos sirve un interruptor general? Para que en el caso que haya un cortocircuito de manera en cada uno de los tres, este corte la electricidad, o si hay un cortocircuito en uno de estos, este actúe de forma autónoma cerrando el circuito de los tres. Como también nos sirve para
poder controlarlo. O sea, si queremos hacer una instalación nueva en cada de estos circuitos, cada circuito independiente nos va a servir para hacer esa instalación. Por ejemplo, si queremos que en este caso hacer un mantenimiento o hacer la instalación de una luminaria, lo que podemos hacer con nuestro interruptor termomagnético es simplemente, veamos, ahí está activo, ahí sería activo, no tocar acá abajo. Queremos hacer un mantenimiento o instalar nuevas luminarias aquí o expandirlas. Lo que tenemos que hacer es bajar nuestra palanquita y ya podemos actuar. Pero mira, al ser un tramo individual a las demás conexiones, vas a poder tener electricidad en las tomacorrientes y en las cargas especiales, pero ya no en luminarias, dándote así posibilidad que tú puedas trabajar con la tensión en tomacorrientes. Digamos, si tú quieres taladrar, no sé, una parte de tu estructura para colocar tu luminaria, no va a haber problema, vas a poder usar la tensión de tus tomacorrientes, pero tu luminaria va a estar sin tensión, dándote así seguridad. Ahora, pasaría igual de la siguiente manera, que si tú quieres dar una instalación nueva al área de tomacorrientes, puedes hacer la siguiente manera: agarras tu interruptor termomagnético y lo bajas, así no afectas las demás cargas, luminaria o cargas especiales. Si estás de noche y haces un mantenimiento o una implementación de circuito, te va a servir que esta carga esté activa y esta no, porque la has bajado, pero esta sí va a estar activa, vas a poder verla en la noche sin ningún problema. Por eso es bueno tener cargas independientes, puedes interactuar con ellas sin intervenir todo el circuito del sistema. ¿Qué pasa si es que tú quieres apagar todo? Si quieres apagar todo, simplemente accionarías tu interruptor general. Así no tienes que apagar uno por uno de estos interruptores, porque como te he dicho, estos interruptores tienen un número determinado de activaciones. ¿Qué es preferible? Activar, desactivar, así de forma paralela, molesta, cortándole las vidas a estos equipos, que en general, como te he explicado, que cuestan más cuando menor amperaje protegen, que una que es de mayor amperaje y cuesta menos. En relación, conviene más malgastar o cerrar circuito en su totalidad este termomagnético que es de mayor amperaje pero cuesta menos, que este de menor amperaje que cuesta más. Por esa razón es recomendable tener un interruptor general que te va a controlar los termomagnéticos que tengan por debajo, y a su vez tener un interruptor diferencial, porque el interruptor diferencial funciona de la siguiente manera: indica que la misma corriente que entra tiene que ser la misma corriente que sale. O sea, si tú tienes un cortocircuito de tu persona, o sea, ya hemos dicho que este interruptor te protege a ti como persona, y esto solamente protege tu cableado. Si a ti te pasa aquí algo, o sea, te electrocutas tú acá sin querer, lo que va a hacer que va a haber una diferencia de corriente de entrada y salida, haciendo que se active. Al activarse este de aquí, sale del sistema, haciendo que estos circuitos obviamente no se van a desactivar, pero el que sí se va a desactivar es el de aquí, porque el de aquí es el que te protege a ti. Esto solamente protege el cableado. En el caso de que haya un cortocircuito aquí, en una carga especial que hemos dicho aquí, se va, pero no te afecta a tu circuito eléctrico. Esto cerrará el circuito de una carga especial, pero va a estar normal funcionando tu circuito, protegiendo así tu otro tramo de electricidad. Pero ¿qué pasa si te un cortocircuito aquí, en el punto medio, junto a las cargas especiales y las luminarias? Estos dos saldrían del sistema, como a su vez ese también saldría del sistema, protegiendo así en su totalidad nuestro circuito como si fuera
una escalera de protección ante una falla eléctrica. Esta sería la explicación más, por así decirlo, un poquito más un poquito más interesante para poder entender cómo es que podemos nosotros calcular nuestro interruptor termomagnético para nuestra instalación eléctrica. Y como conclusión, tenemos que tener en cuenta que siempre debemos tener las cargas especiales separadas de las cargas luminarias, separadas de nuestras tomas, de nuestras cargas de toma corrientes. Las cargas especiales son microondas, duchas eléctricas y freezers que consuman mayormente mucha potencia, que equivale a mucha corriente, y que cada circuito son independientes, ¿sí? Porque cada una de estas manejan un cierto amperaje. Y no sabemos que podemos utilizar cableados, pero no podemos usar el mismo cableo para todo el circuito. Podemos utilizar un cableo que aguante 15 amperios aquí. Bien, no hay problema. Podemos usarlo también aquí, porque hemos dicho que estos son 15 amperios que va a consumir, sí. Pero estos 15 amperios son cuando todos los equipos estén conectados. Así que podemos utilizar su mismo cableado. En este caso, que este circuito entre el sistema, no puedes conectarlo al mismo cableado que hay acá, ¿no? Porque solamente estos van a aguantar 15 amperios, pero que le meta 50 amperios, lo que va a hacer es que va a malograr todo tu circuito. Lo va a recalentar, va a malograr tus cargas que tengas acá. Porque recuerda, esto no está debajo de esto. Esto no va a saltar por ti acá. Esto le va a aumentar corriente a la entrada y esta corriente lo va a repartir a todo tu circuito, haciendo que tus circuitos no consuman pues lo que deberían consumir. En el caso de acá 10 amperios van a consumir más, lo que conlleva un cortocircuito, un sobrecalentamiento en todos los equipos, haciendo que se averíen, se malogren o recalienten. Por eso es muy recomendable que cada equipo tenga un circuito separado. No solamente recomiendo, es por norma que ya debería estar así. Bueno, esa sería toda la explicación para tener en cuenta qué es lo que entra en un circuito, cómo debe estar proporcionado en cuanto a sus redes y cómo deberíamos calcularlo, dándole un factor de potencia 1 como siempre estuviera funcionando, para así calcular mejor qué interruptor termomagnético utilizarlo. Esa sería una parte del cálculo para saber qué termomagnético utilizar, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, y qué interruptor, de qué amperaje utilizar también, y el por qué utilizar cargas separadas, ¿no? O sea, derivaciones separadas en cada caso, por seguridad, por norma, por estética y por confort también. Bueno, ya para finalizar sobre el tema de electricidad, sobre un poco de mi conocimiento, les voy a explicar un poco sobre la caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión?, se preguntarán ustedes. La caída de tensión es, como su propio nombre le indica, es la ausencia de tensión. ¿En qué forma? Les doy un ejemplo. Si ustedes quieren transportar de un punto A a un punto B una tensión de 220, por ejemplo, que la distancia sea de 20 metros, digamos. Tu tensión, no vas a tener que ir tensión por la distancia. Perfecto. Pero ponte que ese punto A al punto B ya no sean 20 metros, sean 200 metros. Obviamente no te va a llegar la misma tensión que entregaste en el punto A como la tensión que llega en el punto B, ¿no? En el punto A tú entregarás 220, pero en el punto B capaz solamente le llega 180 voltios. Y como todos sabemos, como electricistas que somos, o como conocedor que quiere aprender de esto, entenderá que los equipos no funcionan menores a 220 voltios. Pero esto no quiere decir que no van a intentar. Todos los equipos eléctricos que funcionen a 220-60 Hz
van a intentar funcionar a esa tensión. Pero, ¿cuál es su costo? Su costo es que se van a malograr. Un ejemplo simple. Cuando a ustedes se les va la electricidad en sus viviendas y tiende a regresar, esta regresa a veces no, no de la manera correcta, sino fluctúa en ese tiempo. No te llega la tensión exacta. Es más, si uno mide ahorita la tensión si tienen el equipo para medir, claro, miden la tensión en las tomacorrientes que tengan acá, el equipo les dirá 220 voltios, 230, depende. Pero el equipo les dará una medición exacta. Pero lo que hace el equipo en sí es tomar varias medidas de esa medición en varios milisegundos y esos datos los promedia. Porque tú en realidad no estás viendo la tensión constante. La tensión constante en electricidad no existe. La tensión varía en periodos de los milisegundos. Pero el equipo de medición, como un multímetro, voltímetro, que es lo mismo, va a captar estas mediciones que haga y los va a promediar, y es lo que tú miras en la pantallita de tu equipo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la tensión no es constante. Primer punto. Segundo punto. Tu equipo de medición no te va a medir exactamente lo que tú crees, sino la variación de tiempo que haya pasado promediado reflejado en su pantalla. Ahora, para tú poder ver o saber la caída de tensión, no hace falta que tengas que ejemplificar como ejemplo de que te estoy diciendo en punto A a punto B. Eso lo puedes calcular con estas fórmulas que tenemos aquí para calcular la caída de tensión, tanto en monofásica como en trifásica. Como vemos en la fórmula, que la variación, la caída de tensión va a ser igual a 2 por la resistividad por la longitud por la potencia sobre el voltaje por la sección del conductor. La caída de tensión trifásica va a ser igual a la resistividad multiplicada por la longitud por la potencia sobre el voltaje por la sección del conductor. Aquí les comparto un poco de mi trabajo que he hecho hace tiempo sobre el cálculo de caída de tensión. Ahora, hablando ya, tener un poco de este tema de las formas, todo eso, volvamos otra vez del punto A al punto B. Sabemos que del punto A al punto B a una distancia menor no habrá mucha caída de tensión. Pero de un punto A a punto B, de una distancia de 200 metros, por así decirlo, sí va a presentar caída de tensión. Entonces, ¿cómo podemos reducir la caída de tensión? Es más, hay una norma en cual indica que la caída de tensión no debe pasar del 2.5%. Eso quiere decir que si tenemos una tensión de 220, no tenemos que bajar de 5.5 voltios. En conclusión, para que nosotros podamos tener, no tengamos una caída de tensión que sobrepasemos ese porcentaje, nosotros lo que tenemos que hacer es dimensionar un nuevo calibre de cableado. Esto quiere decir que necesitamos seleccionar un nuevo cableado con mayor dimensionamiento en su área del conductor. ¿Para qué? Para que éste pueda no tener una caída de tensión tan drástica del 2.5%. Ahora, ¿qué conductores usar? ¿Qué tipo de conductor usar? Si es alambre o trenzado, si es de aluminio o cobre. Bueno, estos factores van a depender de dos temas. Bueno, de dos principales. Primero, lo económico. El cobre es más caro que el aluminio, pero el cobre es buen conductor. El aluminio no tanto. Otro factor es el diámetro de cada conductor. Si bien el cobre es buen conductor, tiende a ser más grueso que el aluminio. Sin embargo, va a haber casos en que en una instalación eléctrica
no va a haber espacio suficiente para que estos conductores de demasiado diámetro puedan entrar, lo cual nos vemos afligidos a utilizar un cable de cobre un cable de aluminio más delgado, pero teniendo en cuenta la caída de tensión. Ahora, cualquier cableado que nosotros colocamos en un ducto, el amperaje va a variar de acuerdo al fabricante del cableado. En este caso estamos viendo acá que tenemos un cable de la empresa Indeco, que es un Britox N2XOH de 0,6 a 1 kW triple. En este caso es tripolar. Vemos que empieza desde los 4 milímetros, o sea, un cable AWG número 14, su número de alambres, que sí que es trenzado, de 7, el diámetro de cada hilo es de 0,7 milímetros, tiene un alto, un ancho total de su capa y el peso aproximado por kilómetro cuadrado. Ahora, como les venía explicando, estos cableados van a variar tanto en el aire a la intemperie, a una cierta temperatura en que trabajen, tanto en el área si esto está en un ducto. Como vemos, el amperaje aumenta cuando está en ducto. El cableado nos va a funcionar de mejor forma cuando está en ducto. Va a aguantar ese amperaje un poco más, pero cuando está a la intemperie, su amperaje va a disminuir. También va a depender si está al aire, si está en ducto o si está enterrado. Enterrado se refiere si está en ductos, o sea, si está, digamos, en buzones. A la intemperie entendemos cuando está en bandejas, y cuando está en ducto se refiere cuando está debajo del muro. Acá tenemos las dimensiones de sección del conductor, la corriente que soporta la intemperie a 20 grados, tener en cuenta siempre eso, la intemperie en la que puede soportar el cable y amperaje, al aire libre a los 30 grados Celsius. Bueno, estos cables son más que nada para zonas no tan extremadamente calientes. Por eso hay que escoger bien el cableado en todo caso. No podemos colocar un cableado para todo. Capaz ustedes habrán entendido sobre el cable AWG, pero este cable AWG solamente es por una referencia a la numeración y la dimensión del cable. Más no es un tipo adecuado para utilizarlo en toda aplicación que tengamos. Porque existe variedad de cables, como tenemos aquí, por ejemplo. Acá tenemos de la marca Indeco los siguientes cables. Tenemos un cable TWH, un cable esmaltado. Entonces, el cableado TWH nos indica que soporta 80 grados y se usa en instalaciones generales, fijas, edificaciones interiores y locales en lugares secos y húmedos. Generalmente se instalan en tubos conduit. ¿Ya? Es un buen cable, no puedo negar, es un buen cable. Yo les recomendaría este cable. También el THW, que es de la misma forma, o sea, trabaja de la misma manera, pero es un poquito más robusto. Tenemos el alambre doble esmaltado de 200 grados Celsius. Este cable normalmente lo utilizan para bobinar transformadores o motores. El control tipo 2NXY son utilizados en plantas industriales para sistemas de control de motor, iluminación, silenciación, etc. Son circuitos de mando de máquinas autónomas y pueden ser instaladas al aire libre. Por el tipo son instaladas para el aire libre, son tipos aéreos. Como también tenemos sus calibres que nos pueden dar de 0.2 milímetros cuadrados a 6 milímetros cuadrados por hilo, claro. Y vemos que soporta una temperatura de 90 grados. Es muy importante que ustedes vean esto, el tipo de cableado, en el caso de realizar algún proyecto, ya que es de mucha importancia ver el tipo de cableado. No solamente utilizar acá tengo una carga, voy a utilizar tal cable y ya no. Porque lo que vas a hacer tú es estropear no solamente el cableado, sino posiblemente el equipo. Acá está el cable que estoy indicando, cable THW90. Este cable es muy comercial, el THW90, como también el THW80. Recuerden que cada último dígito indica la temperatura en la que trabajan.
En el caso de no presentar estos números de aquí en presentar, sino dos NX o Y, significa que trabajan en forma especializada en industrias. En el cable THW90 vemos que es un cable donde se utiliza en aplicación general fija, edificaciones, locales y ambiente seco y húmedo, igual que en el cable TW80. Son similares, sin embargo, este los recomiendo más porque soporta hasta temperaturas de menos 90 grados. En el caso de que haya un incendio en sus casas, a temperaturas altas que pueda llegar, ustedes van a tener mayor seguridad, ya que estos cables no les va a pasar nada hasta que lleguen hasta que sobrepasen los 90 grados. Como también vemos que soportan tensiones de 750 voltios y están normalizadas según la norma técnica peruana 370.252. Luego tenemos el cable desnudo. Estos cables desnudos son normalmente utilizados para la expuesta a tierra. Son un 99% electrolíticos. Son buenos para utilizarlos en bandejas, para aterramiento de bandejas, para puestas en tierra para subestaciones. Sus usos aplicativos son solamente para ellos, para aterramientos de puesta a tierra. Acá tenemos otro tipo de cableado N2XSY, que es de tipo de control. Como vemos, se utiliza lo mismo para plantas industriales, subestacionales o centrales eléctricas, de las cuales existe mucho ruido eléctrico. Cabe mencionar que la electricidad, en el caso de uso de control, nuestros equipos tienden a mandar información por estos cables, y una simple interferencia como el ruido, entre otras interferencias, afectaría el uso de otros dispositivos como los sensores y actuadores, ¿no? Por eso estos cables son especializados para ese tipo de planta. No podemos utilizar cualquier cableado como si fuera un cable no podemos utilizar estos cables, ¿no?, para hacer un tipo de control. Estos cables son un poco más especializados. No podemos utilizar un cable de HW90 en un sistema de control, sino unos cables más finos, especializados en retener, bueno, en eliminar ruidos o algo parasitario que interfiera con la medición o con las señales que puedan mandar estos equipos. Tenemos otro tipo de cableado, el FreeTox NH80. Ya sabemos que el 80 nos indica que es a la temperatura a la que pueden trabajar. Nos dice que esta aplicación son en ambientes poco ventilados, o sea, podemos utilizarlo en hornos, en otros casos. En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia, igual que nuestro cableado de acá arriba, que es el cable THW90, porque dice retarda a la llama. Este sería un buen cable para hornos, porque vemos que soporta hasta 80 grados. Para secaderos más que no, hornos hay más temperaturas, podría ser para secaderos. Aparte, nos indica que no emite gases tóxicos y tiene una buena visibilidad. Es un buen cableado dice no halogenado. Es muy bueno porque no emite gases tóxicos que nos puedan dañar. Al igual que el otro cable acá, que el cable THW. Todos los cables que vean una terminación H, eso quiere decir que son libres de halógeno. Luego tenemos los cableados FreeTox 2NX triple. Estos son los que usan las subestaciones normalmente. Vemos que son sus redes eléctricas de distribución de baja tensión en urbanizaciones, instalaciones industriales. Es lo que vamos a ver normalmente colgados en los transformadores, en los postes, en instalaciones fijas y ambientales exteriores. Son muy buenas para temperaturas altas y su servicio de tensión es de 1 kV. Estos normalmente son empleados para tensiones de 440, 380, 660 voltios, según convenga la relación de transformación de los transformadores al servicio público. Vemos que también soporta unas temperaturas menos 90 grados. Y tiene calibres de 100 milímetros a 300 milímetros. Recordemos que tiene una H y de halógeno, que son libres de halógeno. Tenemos luego el N2X tripolar, que también se utilizan en subestaciones, pero según mi experiencia, estos se utilizan en buzones. Son utilizados para distribución y distribución de energía aérea y subterránea. Yo, como experiencia, nunca he visto estos aéreos porque estos cableados son muy pesados
he visto que sí, los manejan de manera subterránea en buzones. Son muy buenos y requieren de mucha fuerza para poder desviarlos de un punto A a un punto B. Se requiere gran equipo, vienen carretes de 1 kilómetro. Pero son peligrosos ya que al estar enrollados y al estar, como puedo así decirlo, embobinados, deben tener cuidado como experiencia porque estos crean estática y descargas eléctricas. Y más aún cuando son tendidos en unas líneas de tensión. Hay que tener en cuenta eso. Estos soportan temperaturas de menos 90 grados. Vemos que tienen calibre de 10 a 400 milímetros cuadrados. Su tensión de servicio son de 6K, 6 kilovoltios, 10, 15, 20, 30 kilovoltios. Son de media tensión. Normas de fabricación, la normática peruana, la IEC, está normalizada. Tenemos luego los NYY. Son conductores de cobre lucido torcido y sólido cableado concéntrico. Se usan cableado de energía de redes de distribución para bandeja de baja tensión, instalaciones industriales, edificaciones y edificios de maniobra. Son para instalaciones en ambientes interiores. Esto lo podemos ver en subestaciones también, pero en bandejas. Son soportadas para la intemperie y pueden ser instalados en lugares secos o húmedos. Vemos que soportan 80 grados igual, son de 4 a 500 metros cuadrados y son de 600 a 1 kilovoltio de su tensión de servicio. Esto va a depender de cuánto diámetro soporte, cuánta tensión trabaja. Tenemos el cable GPT-SGT. Son para alumbrado, señales, tableros, instrumentos de control de vehículos en general. Son cables para batería, se usa para la batería de vehículos. Bueno, estos son cables que soportan mayor amperaje, como también un poco de tensión, pero mayormente son utilizados para mayor amperaje, porque cuentan con muchos números de hilos, algunos que van a ser capaces de soportar la corriente que los carros utilizan al momento de encender, ¿no? Como sabemos que todo carro puede sobrepasar hasta los 400 amperios en su arranque. Y es algo peligroso, pero como es continuo, hay que tener mucho cuidado en estos casos. Pero el cable es el más suficiente que va a poder soportar esa tensión. Como también tenemos casos de cableado concéntrico, sets, que normalmente son utilizados para antenas, conexiones y medios de energía eléctrica cometida en el área de medidores y salidas eléctricos, interruptores de servicios. Bueno, son cables de conexión de medidores de energía eléctrica cometida. Parece un cable coaxial, pero son revestimientos especializados para su uso, ¿cómo puedo decirlo? Un uso contra golpes, dobladuras, porque vemos que tienen varias capas. Capa de aislamiento, capa de recubridora, una capa otra vez de aislamiento, una capa de plástico protector y el último vemos su conductor. Vemos que soporta temperatura de 80 grados y solamente tienden de 4 a 10 milímetros cuadrados para baja tensión. Tenemos el NYY. Ya me imagino que ustedes conocerán este tipo de cable. El NYY duplex, triplet son normalmente hechos para subterráneos. Su aplicación general son redes de distribución de baja tensión, instalaciones industriales, edificaciones, instalaciones de maniobra. En instalaciones fijas, en ambientales interiores, bandejas, canaletas, intemperie, productos subterráneos directamente enterrados. Sí, exactamente. Estos cables son para uso subterráneo, solamente para buzones. Y los cables navales. Son para instalaciones de potencia, control o alumbrado en las embarcaciones navales con voltajes de hasta 1000 voltios entre fases. O sea, son cables que te van a soportar la humedad. Porque como vemos aquí nos indica que son para vacaciones navales. O sea, todos estos tipos de cableados que estamos viendo ahorita son los que existen y los que se emplean. Como vemos, el AWG acá no lo están tomando en cuenta porque lo toman de referencia al tipo del número de cableado. Porque así es. Y cuando ustedes quieren hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, no compren cables chinos. Los
cables chinos normalmente no tienen ni una marca ni certificado y probablemente la corriente desconozcan que puedan soportar estos dichos cableados. Ya, teniendo conocimiento de esto, de que existen variedad de cableados que soportan diferentes amperajes que son utilizados en distintas partes, en sectores de una industria, en edificaciones o en trabajos o también como protección, vamos a ir a lo siguiente, que estamos hablando al inicio, que es sobre la caída de tensión. Y sobre la caída de tensión, aquí les voy a mostrar sobre cómo es que se va a emplear aquí en un ejercicio. En este Excel que yo he creado hace tiempo, que también se los voy a compartir para que puedan también visualizar cómo es que funciona. Por ejemplo, aquí tenemos en el tablero de distribución número 1, tenemos estas cargas. Tenemos 5 cargas. Olvídense lo demás. Veamos estas 5 cargas que tenemos aquí, que están en amarillo. Estas cargas, espérenme, voy a hablar esto. Estas cargas que vemos aquí, vemos que son artefactos de iluminación LED. Los artefactos de iluminación son los fluorescentes largos que conocen, que se conectan en el techo. No tenemos su nombre real, pero yo le he puesto artefacto de iluminación LED. Lámparas LED, lámparas circulares LED que podemos encontrar en otros lugares, todo que tenga que ver con LED, y tomacorrientes. Como vemos, en este caso yo he tomado 3 tomacorrientes porque este tablero era de 3 pisos. O sea, este tablero distribuía una edificación de 3 pisos. O también puede ser de 3 áreas distintas. Aquí les puse las unidades. Artefacto iluminado LED 14. Lámparas LED 15. Tomacorrientes 1. Tomacorrientes 4. Y tomacorriente 5, 2. ¿Por qué no he juntado? Si anteriormente les había dicho, ¿por qué no he juntado las luminarias en uno solo? Si yo les he dicho que se juntan. No. Según norma solo se puede hasta 15 luminarias por circuito eléctrico. Esto quiere decir que cada uno de estos equipos que vamos acá va a tener su propio llave electromagnético. O simplemente en el caso de tomacorrientes se junta y se tiene un solo termomagnético. En el caso que se tenga pocas cargas. Bueno, sobre lo que dije las luminarias, sí se puede colocar toda la luminaria en una, siempre y cuando no se pasen de 15 unidades luminarias. De lo contrario, se debe abrir otro circuito aparte para ellas. O sea, tener luminarias 1, un interruptor termomagnético solamente para luminarias 1 y otro interruptor termomagnético para luminarias 2. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a proseguir. Bueno, en el primer caso tenemos artefacto de iluminación LED. Tenemos 14 unidades. No pasamos de los 15. Aún estamos en norma, no hay problema. La carga de cada unidad de la carga que se consume cada equipo son 49.5 watts. Eso se multiplica por la cantidad de unidades, tenemos 693 watts en esta carga. La distancia de punto A a punto B, lo que he dicho, 117.50. De estos 117.50 nos da una corriente. La corriente va a ser igual a potencia sobre el voltaje. Nos da 3.15. Le hemos dado un factor de 0.9. ¿Por qué? Porque estas cargas normalmente no van a estar activas siempre, sino van a estar activas en un periodo de tiempo. Ahora, el diámetro del cableado. Yo les había hablado que si yo quiero menor cantidad de caída de tensión, tengo que aumentar el diámetro. En este caso, vemos que la caída de tensión es de 1.98. Este 1.98 no sobrepasa el 2.5%. O sea que estoy bien. ¿Puedo trabajar con uno menor? Quizás para economizar. Vamos a ver. No puedo trabajar con uno menor. ¿Por qué? Porque la caída de tensión acá que está la caída de tensión sobrepasa el voltaje de caída de tensión. Disculpe. No. Sí puedo utilizar un cable de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque la caída de tensión es de 2.7, lo que equivale al 1.35%. No estoy tan lejos del 2.5, pero sí puedo utilizarlo, porque tengo
con este cableado voy a tener aquella tensión de 2.97, lo que equivale al 1.35% de la caída de tensión. Recordemos que el 2.5% de tensión es mi máxima caída de tensión que puedo tener. En 220 equivale a 5.5 voltios. Aquí todavía no he pasado 5.5 voltios, sino tengo 2.97. Entonces, sí puedo utilizar un cable número de 4 milímetros. Puedo utilizar uno menos de 2.5. Vamos a ver. Sí, también puedo utilizar un cable de 2.5 milímetros, que equivale a un cable 12 AWG. Perdón, un cable número 14 AWG. Entonces, puedo utilizar un cable AWG número 14 de 2.5 milímetros de diámetro. Sí, puedes utilizarlo porque vas a tener una caída de tensión de 4.76 voltios. Aún no paso del 5.5, no hay problema. El porcentaje voy 2.16, el porcentaje 2.5, sí, lo podría utilizar. No hay problema. No hay problema hasta ahorita. Puedo utilizar en cobre. En cobre puedo utilizar este diámetro, este tipo de cableado. Pero en aluminio no puedo. ¿Por qué? Porque sobrepaso el voltaje. Recuerden, esto es aluminio, esto es cobre. Ahora, en cobre, ¿por qué no puedo utilizarlo? Porque sobrepaso la tensión. De caída de tensión a 7.16 y en porcentaje es 3.46. Así que mi opción es utilizar un cable de 2.5 milímetros cuadrados, que equivale a un AWG número 14, que con ella voy a tener una caída de tensión de 4.76, o sea el 2.16, pero estaría en norma. Es que no habría problema en poder utilizar este cableado de este diámetro a una distancia de 117.50 metros. Pero espérense. Hemos hablado que la corriente que va a tener este circuito es de 3.15 amperios. En este caso, voy a tener una corriente de 3.15 amperios. Entonces no habría problema. Puedo utilizar un cableado, en este caso que hemos hablado del cableado. Olvídense de esto, vamos a borrar. No quiero que se mareen con esto. Vamos a utilizar, ¿qué cable vamos a utilizar? Un cableado de 2.5 milímetros cuadrados, según nuestro catálogo. Ya les he dicho que pueden utilizar el cableado de THW90 o el cable TW80, según convenga, o sea, económicamente. Vamos a ir con el TW80. Ya vemos su dato de placas, vemos que podemos comprar tanto en alambre como en cable. Yo quiero en cable. 1.5 no me interesa. 2.5 me interesa. Ese es un cable número 14. Número de hilos, 1. Bueno, perdón. Este es cables y alambre. Alambres y cables. ¿Puedo trabajar en alambres? Sí. ¿Puedo trabajar en cables? También. Bueno, en este caso vamos a trabajar mayormente, se trabaja en cables, o sea, en hilos. Hemos escogido 2.5, número de hilos va a ser 7. El diámetro por hilo va a ser de 0.66, diámetro del conductor 1.92. Y lo que nos interesa aquí es el amperaje. El amperaje que va a estar en el aire y el amperaje que va a estar en ducto. Como normalmente estos van en ducto, son 24 voltios. Son 24 amperios. Son 24 amperios a 2.5 de mi diámetro, y más la corriente que consume de 3.15 me basta. Entonces utilizaría un cable THW. Utilizaría yo un cable THW 80 de 2.5 milímetros. Un interruptor termomagnético de ¿cuánto? De 2 por 6. Ya les dije que ese interruptor pueden conseguirlo, sí, existe, pueden conseguirlo, pero de que es difícil, es difícil. Por eso vamos a conseguir uno de 10. Interruptor diferencial tiene que ser igual, de 10. ¿Qué les he dicho? No existe de 10, un interruptor diferencial no existe de 10, hay de 15. De 15. Perfecto. Ya hemos calculado, gracias a nuestro Excel, nuestro interruptor termomagnético de 10 y nuestro interruptor diferencial de 15. Y vamos a emplear un cable
un TW80 de 2.5 milímetros, el cual nos va a dar una caída de tensión del 2.16%, lo que equivale a una caída de tensión de 4.76 para un tramo de 117.50 metros, para poder alimentar nuestras luminarias. Vamos con el segundo caso. En el segundo caso hemos visto que hemos llegado al tope. El tope de luminarias posibles que se pueden colocar en un tramo de un detector electromagnético. Hemos visto que tiene una carga de 34 watts. 34 watts por unidades, que nos da 510 watts. Vemos que la distancia es de 55.5. La corriente, que nos da, que va a ser la potencia entre el voltaje, va a ser 2.32. Esto se multiplica por el factor de potencia y nos da este resultado de 2.32 ya. Bueno, vamos a utilizar el mismo cableado, 2.5 milímetros, como anteriormente. Nos va a dar una caída de tensión de 1.65 a un porcentaje de 0.75%. Oye, entonces, ¿puedo utilizar un cable menor? ¿Puedo hacer un cable número 16? Un AWG número 16, que vendría siendo un diámetro 1.5. Sí puedes utilizarlo, no hay problema. Pero la norma no te lo va a dejar, porque según norma tienes hoy en día que utilizar ya hasta cable número... hasta el AWG número 12 como mínimo. Bueno, ¿de qué puedes utilizar un cable AWG número 16? Puedes. De que sea ético y según norma, no puedes. Pero no tendrías problemas. Uses de 1.5 de diámetro o 2.5, no va a haber problema. Porque no estás dejando caer la caída de tensión por debajo del 5.5, si no estás en 2.76, lo que equivale a 1.25. Estás todavía en el límite para poder utilizar y no tengas caída de tensión. Pero en este caso vamos a poner 2.5. Vemos que también lo puedes utilizar en aluminio. Vas a tener una caída de tensión de 2.65 y una caída de tensión del 1.20%. Así que también puedes utilizar este mismo cable, pero de aluminio. No sé si habrá, no sé, pero solo he visto que hay de cobre a partir de un cierto diámetro. En este caso vamos a utilizar de cobre. De cobre igual, mismo método. Vamos a utilizar de 2x10. De 2x10, 2 polos de 10 amperios. Igual acá, de 2 polos de 15 amperios. A 30 miliamperios de acción, o sea, de protección. Luego tenemos el área de toma corrientes, que es por áreas de un piso. Digamos, en un área utilizan, no sé, 100 watts. Imagino que será una licuadora. En otra área utilizan 4 áreas de 250. En otra área utilizan 2, 140. Me imagino que en esta área de toma corriente son de área de computadoras. Acá hay un televisor. Y aquí posiblemente hay 2 ventiladores. Estas tomacorrientes de esta área se suman. Se multiplican 1 por 100, 100. 250 por 4 nos va a dar otro dato. Y 2 por 140 nos va a dar 370. No, espérate. Nos podría dar 280. Aquí nos da 1000 más 100 más 280 nos da 1380. Tenemos una potencia de 1380 a una distancia total de 61.50 metros. Como resultado nos da una corriente de 6.27 amperios. De estos 6.27 amperios le vamos a dar un factor de potencia 1, porque tenemos que tener en cuenta que quizás esta área es de oficinas y estas oficinas no pueden parar, todo el tiempo están perdidas. Pues le vamos a dar un factor de potencia 1. Vamos a probar con 2.5, cableado de AWG número 14. Vamos a utilizar un cableado de 2.5, un cableado de diámetro de 2.5. Nos da 5.51. Estamos en el límite. No podemos utilizarlo porque hemos sobrepasado el límite. Y el porcentaje igual. No podemos utilizar un cable de 2.5. Vamos a utilizar un cable
de 4 milímetros, sí podemos utilizar un cable de 4 milímetros, equivale a un cable AWG número 12. Nos da 3.44 voltios en caída de tensión y el 1.57%. ¿Estamos en el régimen del 2.5% y el 5.55 voltios? Claro que sí. Este es el lado del cobre. En aluminio sí que nos pasamos, pero optamos por el cobre. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Como ya os he dicho, podemos utilizar el mismo. Podemos utilizar el mismo cableado, el tipo del cableado, perdón, pero ya no de 2.5, sino de 4 milímetros. 4 milímetros cuadrados. Hemos visto que va a consumir 6.27 amperios. 6.27 amperios sí nos sirve para un termomagnético igual de 10 amperios. Nos sirve para un interruptor de 10 amperios. Si es que conseguimos 10 amperios también. Si no, de 15 también. Puede ser de 15, de 20, de 15 o de 10. A una respuesta de 30 miliamperios. Oye, perfecto. Y ya tenemos estos resultados. O sea, ya hemos calculado nuestro cuadro de cargas de un tablero de distribución número 1. Recordemos que un tablero de distribución por cada interruptor termomagnético debe cargar una carga, cierta cantidad de cargas en el caso de las luminarias, que solo tiene un número total de 15 cargas luminarias por tramo. Si nos pasamos, obligatoriamente tenemos que colocar otro interruptor termomagnético para colocar las otras cargas de luminarias. En el área de toma corrientes no habría problemas, siempre y cuando respetemos la cantidad también de no sobrepasar o de no sobrecargar ese interruptor termomagnético con tantas cargas. Ahora, veamos este ejercicio simple, digamos que vamos a ponerle también tomacorrientes, ¿ya? Tomacorrientes. Tenemos 15 tomacorrientes. Digamos que es una sala de cómputo. Cada máquina consume 250 watts. Perfecto. No, es una sala de cómputo, ¿verdad? No, 15 no. 60. Perfecto. Ya. Tenemos 60 unidades de computadoras en toma corriente, en la de toma corrientes, de un interruptor termomagnético que consume cada uno 250 watts. Multiplicamos 60 por 150 nos da 15.000 watts. Digamos que estas están colocadas en un lugar extremadamente lejos, digamos. De 80 metros. No. 100 metros. Vamos a dejar como enteros. 100 metros. Vemos que el amperaje es 68.18. Muy buen amperaje, por cierto. Como son computadoras, van a estar activas 0.9. Está bien. Su factor de potencia está bien. Vemos que no podemos utilizar un cableado de diámetro de 2.5 milímetros cuadrados. Podemos utilizar de 4. Poco. Podemos utilizar de 6. Menos. Podemos utilizar de 16. Tampoco. Entonces, si no es 16, ¿de 25? No, aún falta. Si no es de 25, ¿de 35? Estamos acercando. Si no es de 35, puede ser de 50. Bueno, con 50 milímetros podemos nosotros alimentar sin caída de tensión. Podemos alimentar nuestra sala de cómputo con una caída de tensión de 4.38 voltios al 1.99%. Estamos en bajo norma, sí, porque aún no pasamos no pasamos el 2.5%, lo que equivale a 5.5 voltios. Bien. Vamos, está bien. ¿Dónde está el problema aquí? Ustedes pensarán, entonces compramos un cableado AWG de 50 milímetros cuadrados para cada computadora. No. Este cableado es el que viene desde tu tablero de distribución hasta un punto de repartición. Va a un punto A a un punto B.
y vas a tener esta aquella tensión de 4.38 voltios. O sea, no te va a dar 220, te va a llegar a 225, 226. Pero te va a llegar esa tensión y estás bajo norma y no te va a pasar nada a tus equipos porque estás cumpliendo el porcentaje mínimo requerido. Ahora, a lo que te decía antes, no vas a poder puentear ese grosor de ese cable a todas las máquinas, ¿no? Este solamente es como una llegada de un punto A a un punto B de este diámetro, este cableado. Pero una vez que llegue este punto, una vez que llegue punto A a punto B, este diámetro, este grosor, tú a partir de este punto tienes que repartirte, o sea, abrirte como una trenza para alimentar las 60 unidades de computadora. ¿De qué grosor es ese diámetro? Bueno, ahí lo puedo usar tranquilamente un cable número 14 AWG. Y lo que quiero hacerte entender que este diámetro que hemos calculado aquí es para transportar la tensión, más no alimentar a todos los equipos, solamente la tensión de un punto A a punto B. Es como una manguera para que vayas a un punto A a punto B. Y ya desde ahí tú, una vez llegado al punto B, tú ya lo riegas, o sea, lo conectas de varios puntos a tus equipos de otro cableado de otro diferente calibre, claro, porque si no, no sería muy económico ni tampoco muy estético cablear todo con 50 milímetros de cableado, ¿no? Esto solamente es una trayectoria, o sea, una extensión que hace va hasta ese punto. Y tú a partir de ese punto ya puedes meter cualquier otro diámetro de tu cableado para estas máquinas. Bueno, sigamos. Vamos a tener una aquella tensión de 4.38 voltios a 1.99. ¿Estamos dentro del límite? Sí. ¿Podemos usar aluminio que va a salir más barato? No, tenemos que aumentar más el diámetro. Pero más diámetro equivale a más grosor. No, gracias. Utilizamos cobre nomás. Nos va a salir más caro, pero va a estar un poquito más estético. Okay, ya. Entonces, tenemos que ver otra vez nuestro catálogo. Buscar un cableado que soporte que haya de este diámetro y que soporte 68.18 amperios. Vamos a ver. Acá hay uno de diámetro 50 en cables del cableado TW80. Vemos que tiene 19 hilos. Vamos a ver. Y vemos que soporta hasta 138 amperios en ducto y el aire 204. Bueno, casi podemos hablar en ductos. Bueno, o en buzones, que es lo mismo, porque va a estar enterrado en algo. Son 138 amperios. 138 amperios nos va a soportar 68 amperios, sí. Y hasta en el caso que hay un corte, el cable no le va a pasar nada. Pero lo que debemos calcular o saber ahorita es el interruptor termomagnético, que es el que nos va a proteger a nuestros equipos. Recuerden que el interruptor termomagnético es el que protege nuestro cableado y por consiguiente a nuestros equipos. Ok, si hay un cableado de 50 milímetros, sí hay. Vemos que va a consumir 68.18 amperios. Vamos a utilizar un interruptor termomagnético de 80 amperios. ¿Por qué no existe? ¿Podemos usar de 63? Sí. Y no. Sí, porque sí está en el rama, pero y no, porque hay 68 máquinas. Hay 60 máquinas y todas consumen 68 amperios, que no me conviene. Así que podemos pasar a la siguiente de 80 amperios. Un interruptor diferencial, ¿de cuánto? ¿Existe de 80? No. ¿Existe de 100? Sí. Utilizaremos, bueno, hay de 100, 95 también. Si consigo de 95, bien. De 2 polos. Bueno, normalmente las cabinas de internet no utilizan monofásica, utilizan trifásica. Pero esto es ya como para sacarles de dudas. Hay que tener siempre en cuenta no solamente la distancia y en la calle de tensión que nos va a proveer, sino la corriente y la protección que tenemos que escoger para cada tramo de nuestra instalación eléctrica. Ahora, en lo trifásico ocurre lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a explicar solamente con un ejemplo trifásico para ya dar finalizada la explicación.
Tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar ya este de acá, este. Tenemos un motor bomba de extracción. Tenemos solamente una idea, una planta X, que va a ser nuestro tablero de fuerza -A. Y ya tiene una carga de 4923.6. La carga total va a ser lo mismo porque lo está multiplicando la unidad por la cantidad. Tiene una distancia de 19 metros. La corriente trifásica va a ser igual a la potencia sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje, por la nominal y por su factor de potencia. Tenemos nuestro factor de potencia que nos va a dar la placa de datos, sí, 0.5. Y nos va a dar 10.62. 10.62 está a una distancia de 19 metros. ¿Puedo utilizar un cableado de 6 milímetros? Sí, sí puedo utilizar un cableado de 6 milímetros porque estoy viendo que la caída de tensión va a ser de 1.4 y su porcentaje 0.03. Esto va a ver, entonces me sale más económico comprar uno más bajo, entonces, de 4 milímetros. Sí, también puedo comprar uno de 4 milímetros. A ver, tengo un cableado de 4 milímetros de 1.56 a 0.4%. ¿Puedo utilizar uno menor? A ver, vamos a ver, 2.5. Sí, también puedo utilizar un cable de 2.5 milímetros de diámetro. Ya. ¿Puedo utilizar uno menor? No, no puedes, por segundo no puedes. Y más en un motor es peor, no lo puedes utilizar. Ok. Ya. ¿Puedo utilizar uno de cobre? Bien. Como también puedo utilizar de aluminio, sí, también puedes utilizar de aluminio si te conviene, sí. Si tu catálogo y la economía de la empresa que te den, sí, sí puedes. Entonces, voy a utilizar un cableado de cobre de 2.5 milímetros que equivale al número 14 de AWG. Sí, sí puedo. Pero a ver, me sale mejor comprar cableados individuales, o sea, un cableado para un color, otro cableado para otro color, o me conviene comprar un cable de un solo conductor, pero de un solo tramo, pero que tiene dos conductores, tres conductores. Entonces me conviene cambiar de cableado. También porque quizás es un área muy transitada y donde el cableado se vea expuesto a otros cableados, a la intemperie. No solamente a la intemperie, sino a otros fenómenos que pueden afectar el transcurso de esta tensión. ¿Como qué? Como el polvo, el sol, el agua, porque estos cableados están en la deriva, pueden ser mordidos por roedores, etc. Entonces no me conviene poner un cable TW80, porque este cable, si bien es muy bueno, soporta temperaturas altas, pero no tiene un buen aislamiento que quizás este cable sí puede. Entonces vamos a ver este cableado Phitox. En el caso que se habla del cableado Phitox, vamos a ver acá. Acá nos dice que tiene un aislamiento LSOH2 a 80 grados Celsius, que tiene un buen aislante grosor, que es demasiado duro. Que además de eso, cuenta con los colores que requiramos. Que según les he comentado que este color de este cableado es esencial para el uso normalizado de nuestras instalaciones. Por ejemplo, acá lo ven en blanco, negro, rojo y azul, y amarillo y verde. Recordemos que el blanco a veces lo utilizamos para el neutro, el negro para línea, rojo para línea 2, azul para línea 3 y amarillo para tierra y verde y amarillo igual para tierra. A ver, hemos escogido un cable 2.5. Vamos a ver, 2.5. De 2.5, un cableado, perdón, ¿de qué tipo de cable? Es el Phitox, está bien. 2.5 de 7 hilos, acá esto es lo que me interesa. Al aire, ¿esto va a estar al aire? Sí, como también puede estar en ducto. Me guío por el ducto, por la cantidad de peraje que va a soportar. Vemos que va a soportar hasta 24 amperios. Nuestro equipo, 25. ¿Hasta cuánto amperaje puede soportar? Hasta 10.62. 10.62 a 24, sí me sirve este cable. Entonces puedo utilizar un Phitox de 2.5 milímetros, no exactamente 4 milímetros. ¿Puedo usar de 2.5? Sí. Lo que equivale a un cableado número 14 AWG. Ok.
tengo que usar un interruptor termomagnético de bipolar de 3 por 15. Sí, sí puedes. Porque tu amperaje es de 10.62. Y ante un corto puedes llegar a esta cantidad de 15 amperios cortando la energía en tu termomagnético y protegiendo tu cable, ya que tu cable se empieza a chicharrear a partir de los 24 amperios. Y te proteges tu cable, no hay problema. ¿Y por qué aquí no existe interruptor diferencial? Okay. Todo equipo que tenga que ver en trifásico, en cargas, no poseen, no requieren interruptores diferenciales. Muy aparte de ser de otro costo que la empresa requiere, no son muy recomendables porque estos tienden a saltar mayormente por la variedad de motores que existen. Hay unos motores que requieren cargas y requieren alto consumo de corriente, como también las posibles corrientes de fuego que pueden tener por la falta de tierra, por la falta de una puesta a tierra, o también por falta de aislamiento de los mismos motores que se vean presentados, haciendo que estos interruptores diferenciales actúen de manera constante en estos equipos, haciendo que la empresa entre digamos, en un margen de errores cada rato que quieran utilizar cada equipo. O sea, ejemplo, una persona quiere activar este motor y posee un termomagnético aquí. Esta persona siente por la tarde un cosquilleo y no hace nada. Y corre todo el día trabajando en el motor todo el día y digamos que esa persona hace estática con este motor y descarga, hace una diferencia de corriente y salta este interruptor, haciendo que todo el proceso de un sistema cerrado de producción se malogre, o sea, se detenga porque simplemente se detuvo esta máquina. Por eso las empresas no utilizan interruptores diferenciales en estos equipos industriales, más que nada en los motores. Utilizan guardamotores y eso, pero solamente para sobrecalentamiento o cortocircuitos, pero para diferenciales no utilizan. Es lo que mayormente las empresas no utilizan diferenciales para los motores porque no son muy requeridos, aparte no van en esa área de protección, porque solamente ellos utilizan interruptor termomagnético porque, como les he dicho, estos equipos protegen tu cableado y tu máquina. Bueno, eso sería todo para comprender cómo es un poquito de la electricidad, tanto en uso domiciliario, en las instalaciones locales, en la vivienda, qué colores, hemos hablado también de colores, del código de colores que debemos respetar, el porcentaje de tensión, qué implementos y el cálculo que tenemos que hacer para nuestros interruptores magnéticos o diferenciales también. También hemos hablado un poco sobre normas y donde emplearlas, un poco también un conocimiento en ciertas áreas porque no existen interruptores diferenciales en los motores, o por qué razón se calientan los cables, o por qué la tensión no llega a cierto punto como uno quiere por la caída de tensión y todo eso. Bueno, ese sería ya finalizando mi explicación sobre mis conocimientos y me despido. Toda mi documentación los dejaré en la descripción de este video si es que se puede, para que puedan también utilizar este Excel como base, pero solamente este Excel son estas fórmulas. Pues. Ya si ustedes pueden mejorarlo o sacarle esas fórmulas de aquí, no es una gran cosa tampoco. Por ejemplo, ahí está el código. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver. Mi nombre es Alejandro y me despido.